poco a poco nos acercamos a la experiencia que quiero emprender, que es la exposición de uno a uno de ustedes a la experiencia de exponerse a imaginar, acompañados en lo individual de sus propios colegas. Antes de ello quisiera preguntar, ¿quiénes? Solamente respondan quienes hayan realizado en casa la experiencia de imaginar libremente. Espero ya que intervengan uno a uno, quien quiera. Yo ya la hice. ¿Y qué ocurrió? Pues al principio eran más cortas y he logrado que sean un poquito más largas y estar un poco más, perdón, y estar más relajado en el proceso de hacer la experiencia. Han oscilado entre algunas más abstractas y otras más específicas orientadas hacia situaciones, pero ha sido una experiencia bastante interesante. A ver, espérame, ¿orientadas por quién? ¿Hacia situaciones que tú mismo has querido orientar hacia algo para intentar resolver algo? ¿O Pues se dan de manera natural. Hay de veces acuerdo, que pero ¿qué entiendes por orientadas? Ah, de forma espontánea. sí, es que a veces como que tengo más control y hay veces que están más en el ámbito de un sueño. Entonces, en algunas situaciones me he visto en control y he podido como que he podido dirigir la experiencia hacia algo un poco más ficcional, como pues, una serie de sucesos más orientados a situaciones. De acuerdo. ¿Y cuál es el resultado que tienes? ¿Podrías explicar un poco cuál fue tu experiencia en concreto? No tan en abstracto. Una de las experiencias que elija No, una y o la sea, comparta o en general. el impacto que causa en ti el haber hecho esto es totalmente nuevo, reconoces que es algo que ya habías hecho antes, eh, no de esta manera. ¿Qué es lo que te interesaría de esta proposición? En general ha sido una experiencia bastante nueva. En un principio me sentía poco capaz de repetirlas. Me genera ansiedad a veces el no saber si se va a dar, pero en todas las ocasiones se ha dado. Termina por darse, no sé si es un afán personal de querer como controlar la experiencia, pero en general lo que me ha gustado es que todas las recuerdo claramente. O sea, sí, de hecho, desde las que hemos hecho en sesión en línea, la recuerdo totalmente, o sea, a detalle, lo cual me parece muy interesante porque entonces significa que puedo, además de registrarlas en papel, conservarlas en mi interior, de una manera, pues, natural. Quiere decir que al principio no tenías total confianza en que fueras a ponerte en condición de imaginar. O sea, Sí, esa hay como ansiedad una, venía de eso, ¿no? Cierta premura, caramba, ¿cuándo viene cuándo va a llegar, ¿no? Como Santa Claus, sí, ¿no? sí, como una ansiedad. De hecho, hay veces, me cuesta trabajo a veces como controlar ese temor de que no se dé, pero siempre se ha dado. Yo creo que con más práctica podré hacerlo de manera más natural sin tener esta como ansiedad de si sí va a venir o no el proceso. Y también soltar más la rienda a no tratar de controlarlo, sino que fluya, ¿no? Creo que es difícil ese punto en saber qué tanto tenemos que intervenir o qué tanto no tenemos que intervenir o qué tanto en función de que lo dejemos fluir estamos interviniendo. Estoy en ese proceso de mediación, pero ha sucedido en todas, algunas han sido más interesantes que otras, Ujú. pero siempre ha sucedido. Bueno, eso quizá te da algo más de confianza en ti mismo y podrás aprovecharlo, ¿no? Yo creo que el, el temor a que no se presente tiene que ver más
caramba, ¿tendré o no talento? Es un Sí, juicio de esa totalmente. naturaleza, ¿no? ¿Seré yo de aquellos que pueden imaginar o soy demasiado racional, etcétera? En realidad, toda esa racionalización en este proceso no es directamente útil. Es útil la racionalización posterior. O sea, qué fue lo que uno imaginó, qué eventos ocurrieron y en qué medida permitió uno que se diera de una manera fluida, como en un sueño, ¿no? No inquietándose por lo que apareciera, no inquietándose por saber si te vas a acordar o no de lo que ocurrió, no inquietándose de anotar de inmediato, esto era, tal, tenerlo, digamos, capturado, ¿no? El control en este proceso no es lo recomendable, al contrario, querer controlar eh, hace que, bueno, desaparezca o se inhiba un proceso que es de sí espontáneo, ¿no? Bueno, mi recomendación sería que continuaras en esa misma línea y te acostumbraras a ver cómo funciona tu imaginario. Eso va a ser, eso te va a dar mucha información sobre ti. Y ya verás, podemos ahora, entre las personas que nos encontramos aquí presentes, podemos ver o podrás observar qué tan distinto o qué tan distinta fue la experiencia para cada quien, ¿no? Muy bien, Roy. Siguiente, Eh, Víctor. Hola, ¿qué tal? Bueno, a mí me pasó una situación similar a Roy, en el sentido de, también quise empezar a controlarlo. Me hizo mucho eco lo que estaban platicando ahorita, ¿no? De querer tener un control. Eh, la primera experiencia que tuve, sí me enfoqué mucho en la cuestión sensorial. Eh, y todo trataba de ser muy esquemático a la hora de empezar a registrar, porque sí me enfoqué mucho en eso, ¿no? En tener un registro. Eh, Creo que no fue, según lo que escucho ahorita, tal vez no fue tan provechoso eso, o no era tanto el objetivo, pero de alguna forma me empezó a llegar esa angustia, ¿no? Ay, otra vez estoy en el mismo punto, ¿no? Y precisamente la cuestión que están hablando de forzar las cosas. Y también me encontré en esa situación de querer dirigir la situación, ¿no? Y más me encontré en una posición de intentando generar ficciones con un sentido narrativo a estar como dejándome ser, ¿no? Dejándome ser libre. Lo que me daba cuenta es que si me dejaba ser, me relajaba tanto que me dormía, ¿no? Entonces me generaba frustración y decía, no, no, ya, a ver, eh, tienes una tarea que hacer, ¿no? O sea, sí está bien que te duermas, qué bueno que te dormiste un rato, pero venga, otra vez, ¿no? Entonces, cuando digamos que desde el punto en el que estoy escuchando los comentarios, creo que las situaciones exitosas, si se puede hablar en ese sentido, que tuve fueron eh, muchas cuestiones, por ejemplo, el palpitar, ¿no? Del corazón. De repente encontraba ese eco en los dientes, ¿no? Sentía que los dientes me estaban palpitando, ¿no? O el quedarme el forzarme a situaciones, cuestiones fisiológicas, por ejemplo, como no parpadear, obviamente me generaba una sensación, ¿no? Y esa sensación, en base a abstraerme, la empezaba a llevar la sensación se trasladaba, ¿no? Empezaba a adquirir otro sentido, no era un ardor de ojos solamente, o no era, por ejemplo, me quedaba con la boca abierta, ¿no? Me trataba como de someterme a situaciones físicas, bueno, someterme tal vez no es la palabra, de exponerme a situaciones físicas de relajación que no haría comúnmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, me quedaba con la boca abierta y me empezaba a sentir la saliva, ¿no? Como empezaba a segregar mucha saliva, empezaba a sentir la relajación del rostro, ¿no? Como se empezaba una distensión, ¿no? Y que eso era cada vez más pesado, pero me sorprendía a cada momento queriéndolo recubrir de una narrativa.
Eh, y bueno, la primera ocasión de que registré, sí es todo sensorial, ¿no? Casi, casi es como un registro de actividades, ¿no? Como un archivo de lo que iba sintiendo. Y posteriormente ya fueron generación de ficciones, ¿no? Y bueno, eso fue como me fue a mí. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Cada quien irá dando puntos de vista novedosos, interesantes, y que ayudarán a cada quien a entender que este es un proceso en el que cuenta mucho más la libertad que el control, que cuenta mucho más la posibilidad de abandonarse sin ninguna meta inicial más que la de imaginar, dejar que la mente nos mande las señales. Nadie más las manda, es la mente. Es decir, nosotros. Es una parte que no tenemos costumbre, digamos. Bueno, me refiero a la mayoría. En lo que hace a mí, llevo ya bastante tiempo practicando esto. No tenemos costumbre o no tienen costumbre de entrar en contacto consigo mismos en un nivel de reposo, de observación, de interés en lo que genera la propia mente. A partir de esas imágenes, podrán también ir reconociendo ciertos impulsos que pueden tipificar o identificar a su imaginación, esa imaginación individual e intransferible. También podrán identificar que lo que imaginamos a veces es compartido por otros de otra manera. Es decir, es como la manera de hablar o los temas que a uno le interesan en el consciente, los temas que aparecen en los sueños de cada quien. Hay algo muy común y al mismo tiempo eminentemente individual, como en el arte, exactamente como en el arte. Y esa es la parte que me parece fundamental y que explica el interés que tiene este seminario durante este semestre en esos aspectos. Quiere hablar Miguel Latorre. Vayan levantando la mano según el orden en que van a aparecer, por favor. Gracias. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en mi caso, pues yo realicé el ejercicio tratando de que fueran horas diferentes como para ver qué sucedía, ¿no? Dependiendo de... y pues bueno, la primera vez fue bastante complicado concentrarme, de tratar de dejar la mente en blanco. Sin embargo, cuando lo lograba, me di cuenta que siempre sucedía lo mismo, siempre era como que el corazón latía más fuerte y sentía como si las extremidades se relajaran totalmente y es como si fuera el punto en el que como que hacía clic como con, con esa conciencia, ¿no? Me di cuenta que en todos los ejercicios como que me dejé, pues como que me dejé llevar como para ver qué era lo que aparecía. Y al principio siempre sucedía que se me venían imágenes de recuerdos, como lugares más que todo, y ya después empezaron a aparecer como otras cosas extrañas. Me di cuenta que siempre percibía como diferentes colores, diferentes espacios, diferentes dimensiones. Recuerdo que la primera vez me sentía como si estuviera como en una playa muy clara, con nubes como de color rosado y color blanco. Y el espacio, yo me sentía como si estuviera en un espacio gigante, ¿no? Como cuando uno se siente, sí, como en un campo abierto. Sin embargo, después de sopetón, como que ocurría algo y de repente la dimensión cambiaba totalmente y ya era una dimensión estrecha, muy pequeña, y los colores también cambiaban, ¿no? Entonces me di cuenta que como que asocio los colores claros con espacios amplios y colores intensos como el color rojo y el color verde como con espacios cerrados, con espacios donde casi uno no cabe, ¿no? Em, Tuve como estos cambios de espacios durante varias sesiones, am,
Y recuerdo que siempre había, no sé por qué, como una imagen de, mm, como de las vías de un tren, pero eran las vías de un tren como de color sepia, ¿no? Como color antiguo. Y siempre cuando sucedía esto, la percepción sensorial también cambiaba, ¿no? Cuando estaba como en esos espacios amplios, la sensación como del cuerpo, de la temperatura, era como cálida, de pronto liviana, ¿no? Tranquila. Y cuando sucedía como estos espacios pequeños, era más que todo como una temperatura fría. Era como si en el aire uno sintiera como polvo en el aire, que uno siente como que todo se vuelve más pesado, todo se vuelve como más complicado de poder seguir moviendo. Am, solo recuerdo que en dos ocasiones como que de repente se me venía una imagen muy abrupta, como si chocara pues con mi cara, y en ese momento automáticamente como que abría los ojos y me desconectaba totalmente, ¿no? Como que volvía de nuevo, ¿no? Como a la parte real. Em, Recuerdo que si no estoy mal, el martes realicé el ejercicio por la noche y me pasó lo mismo que comentó Víctor. Me quedé dormido y pues en parte no pude como percibir conscientemente qué fue lo que sucedió, pero sí a la mañana siguiente cuando me levanté tuve un montón de sueños que nunca había tenido antes. De hecho, soy una persona que no recuerda mucho sus sueños y no sé si sueño bastante, pero ese día en particular, en la forma como me dormí, pareciera como si los sueños los hubiera podido presenciar de forma consciente, ¿no? Y los pude recordar todos y fueron muchos. Entonces eso fue bastante particular. Y bueno, otra cuestión es que algunas veces también con esto de los colores también como que se asociaban como varias figuras geométricas. Cuando eran colores oscuros siempre se me venía a la mente como líneas perpendiculares como que atravesaban de un lugar al otro y sucedía como en un espacio cerrado, oscuro, y bueno, ya sé que no debíamos como describir las cosas de forma musical, pero cuando me sucedió eso era como si sintiera como si esas líneas vinieran de varios lugares, como si fuera un tipo de paneo que viene del lado izquierdo al lado derecho y después hacia el frente y después hacia atrás y se aleja, se acerca, se va, y ya después como que eso cambiaba totalmente, ¿no? Em, ya, pues sí fue bastante interesante. La verdad, yo no había presenciado eso como de ser consciente de lo que uno está pensando, de distraerse, bueno, de distraerse no, sino de desconectarse totalmente de todo el ruido y eso. Y fue un ejercicio muy interesante porque, pues, claro, lo he realizado muy pocas veces, pero encuentro como ciertas asociaciones con imágenes, colores y espacios, ¿no? Cuando, pues que son parecidas, ¿no? Eso. ¿Y cuáles serían esos aspectos parecidos o similares, cercanos? Pues cuando, cuando sucedían estos campos abiertos, siempre me sucedía que los colores que se me venían a la mente eran colores como colores pastel, ¿no? Como colores rosado, blanco, beige, de pronto color crema, como un color azul no tan intenso, sino más que todo como azul, no sé cómo escribirlo, como este azul más clarito, y era en los puntos que era como espacios grandes. También recuerdo que era como cuando eso sucedía, como que yo presentía que el peso de mi cuerpo se pasaba todo hacia la cabeza y es como si fuera una bombilla, lo pensé yo, como todo el peso se me viene acá y como que de cierta forma como que uno levitara, pues, porque todo, pues, todas las extremidades están muy livianas. Em, y eso siempre me sucedía cuando eran los espacios amplios. Cuando eran los espacios pequeños, era esto de, se sentía el ambiente pesado y los oscuros y los eh, colores, perdón, eran más oscuros y más intensos, ¿no? Era más este tipo de color rojo, este tipo de color azul, el negro, el café, recuerdo. Y también como que lo asociaba con distintos sabores. Cuando se me presentaba esta imagen de este ferrocarril, siempre como que tenía una sensación como de un color
y un sabor, bueno, un color amarillo tipo sepia, pero con un sabor, bueno, como color ron, sabor ron con pasas, que pues como que no sé por qué lo asocio como hacia este sabor y hacia este color. Y pues lo otro que, pues que vi que era como similar, era que cuando sucedían estos espacios cerrados, por lo general, siempre la percepción no era así como de forma, ¿cómo decirlo? Pues amplia, en una dimensión amplia, sino como más directa, ¿no? Como si cuando es campo abierto es que uno está en tercera persona y cuando uno está en estos espacios cerrados como si fuera mirando desde los ojos, ¿no? Ok. Eh, ¿Te aportó algo que no esperabas? Sí, la verdad sí. Como que al principio, como que sí me sentía muy tranquilo, pero cuando se hacían estas imágenes que de pronto de sopetón cambiaban todo y que me levantaban así como de choque, sí me impactó un poco eso, porque es como si uno no lo controlara y es como, como si lo que uno estuviera imaginando realmente como que chocara con uno y se levantara. Eso me impactó bastante. De hecho, me dejó pensando un buen tiempo por qué razón sucedió eso, ¿no? Y con respecto a, ¿Cuál fue tu conclusión de esa experiencia? De cómo es posible que yo genere estas imágenes. ¿Qué idea te haces de ti mismo? ¿Tienes ok, un extraño en ti mismo? ¿Hay un agente extraño, ajeno a ti mismo? ¿O a lo mejor identificas a alguien que estaba ahí y no le habías dado importancia, no te habías percatado, no lo tomas en cuenta, preferirías evitarlo o te daba igual? ok, pues y ahorita pensándolo bien, sí es como si sintiera, como si hubiera alguien más, que probablemente algunas veces como que lo escondo, ¿no? Pero ese alguien más, recuerdo que la primera vez sí fue de choque. Recuerdo que antes de abrir los ojos, la imagen que se me vino fue de una cara con un fondo oscuro y una cara muy brillante, muy blanca, como agresiva de cierta forma, y como que chocó, ¿no? Entonces como que ya pensándolo de esa forma, sí sintiera que es como algo más adentro, ¿no? Como alguien más, ¿no? Em, y pues sí, como que realmente tendría que ser más consciente, pero es como si esa parte, como ese ser escondido, es como si siempre hubiera estado guardado ahí, ¿no? No has en ningún momento dado hablado de ansiedad, como alguien habló al principio, eh, ni de miedo, ni nada de eso que podría ocurrir. Yo mismo he relatado el miedo que me produjo la primera ocasión en que me puse a imaginar, ¿no? No has hablado de nada de ello y, al parecer, eh, No, la verdad, no- perdón. angustia y miedo no presencié, fue más sorpresa y quizás admiración también, un poco, por el hecho de darme cuenta que tengo como, ¿Cómo? perdón, que tengo la capacidad de imaginar eso, ¿no? Más que todo como, más que todo sorpresa y admiración. Quizás la primera vez sí sentí miedo, pero solo fue hacia el final. El resto, todo lo que venía como que, perdón, el resto, todo lo que venía estaba tranquilo y lo aceptaba como, bueno, perdón, dije que como cuando uno ve una película que uno no conoce, que uno está abierto, ¿no? Ya. O sea, sin pagar suscripción, ni entrada, ni boleto, ni nada. Exacto, sí, Hasta la ver. verdad, una vez hice eso de pagar 2 veces por una película cualquiera sin que me dijeran cuál y esperar a ver qué pasaba, como, perdón, la sorpresa, ¿no?
tener como, perdón, de tener esa, ese ímpetu de saber qué va a hacer, ¿no? Predisposición. Ujú. Sí, señor. Eh, yo no sé si admiración como asombro. Ok. Sí, la verdad Asombro creo es que sería más asombro. una Ujú. palabra que además está vinculada a las emociones. Una entre las emociones, aparte de la tristeza, etcétera, la alegría, en fin, el miedo, una entre las emociones es el asombro. A veces hay en el arte hay obras que nos asombran, hay otras que no, que tienen otra, que nos entristecen, ¿no? Pero el asombro es una de esas emociones y el que tú hayas mencionado eh, la idea del asombro, de la admiración, que yo supongo que ya más estarías de acuerdo, en que te referías más bien al asombro, Ujú. quiere decir que hay algo positivo en la experiencia. Es decir, Sí, que te exactamente. está aportando algo con lo que no contabas. Es un aporte, es decir, es un elemento interesante, atractivo y probablemente diría yo, si lo meditas, de cierta utilidad en el proceso de tu formación. Sí, Yo sí señor, lo creo, totalmente. yo Ujú. sí lo creo y por eso le doy tal importancia. Normalmente en, en las clases de creación artística, este factor, imaginar, la imaginación, el imaginario, no se menciona, no se habla de él. Y me parece un error, me parece una carencia muy importante porque cada quien se las arregla como pueda. Y creo que de abordarlo, de aproximarnos a ello, nos ayudará muchísimo en nuestros procesos. O no, dependiendo de cómo sea el proceso de cada quien. Pero yo creo que en un proceso eminentemente creativo, eminentemente desinteresado de los factores reales, del cómo voy a solucionar aquello que he percibido a nivel de mi propio imaginario, representa un reto para la imaginación constructiva, para la imaginación vinculada a la memoria. No conocía esto, o hasta donde lo conozco, hasta donde llego a conocerlo, no recuerdo. O la imaginación sensorial. No le había dado tanta importancia a lo visual, a lo táctil, a lo olfativo, a lo gustativo. Y aquí no aparecen. Entonces, la aparición de aspectos que tienen que ver con la sinestesia, es decir, el poder percibir a través de luces o de espacios o de distintas formas de energía, en el fondo es distintos niveles de energía, algo que podría pensarse en música. Si yo veo una enorme luz, cada quien puede tener su respuesta, pero seguramente que esa enorme luz se traduce en ritmo, o se traduce en sonido, o se traduce en timbre, o se traduce lo que quiera. Debe tener alguna traducción, alguna conversión. Energía en energía. Ahí tenemos una pista que nos dice que aunque aquello que estamos viendo en la imaginación no teníamos idea de ello, nos puede servir como referencia por fuera de la anécdota para entender cómo se manifiesta su energía, en qué orden, con qué importancia, cómo evoluciona, qué transformaciones sufre, hacia dónde se dirige, de dónde viene, con qué se relaciona, cuánto dura. De eso podemos también hablar. Algo que imaginamos, estoy seguro que a lo largo de estos 7 días de experiencia, o 6, descontando que hoy tenemos clase, habrán observado que las primeras experiencias podrían ser menos fluidas y habrán tardado más tiempo en observar algo. Mientras que según van adquiriendo experiencia,
la impresión de tiempo es mucho más suave, no es un tiempo tan lento, es un tiempo más fluido, casi es un tiempo que no requiere tanto de preguntas o de sorpresas, sino que es un tiempo que se va a dar de manera tan natural como el tiempo propio de cada fantasía. Y diría yo de cada fantasía creativa. Yo pongo el énfasis en ello, porque estas fantasías tienen el objeto de considerarse como una materia o como una sustancia importante para la creación musical, o en general para la creación artística, o en general para la creación. Esta creación puede ser en los terrenos de las artes, de la tecnología, de la ciencia, de las humanidades. Eso es indistinto. Es indistinto. ¿Cómo usa cada quien su imaginación? ¿De qué le sirve? Eso depende de aquello a lo cual lo dirija. Pero en este caso, yo pongo a tu consideración y a la de todos el interés que esto puede tener desde el punto de vista de la creatividad artística y particularmente la musical. Es decir, audiovisuales también quieres. Muy bien, Miguel. Me alegra que hayas tenido estas experiencias y que te haya dado el asombro, te haya producido algún asombro. Gracias. Gracias a ti. Roy levantó la mano. Sí, a mí me llamó la atención el tema del tiempo porque hay veces que el tiempo real que me ha llevado el proceso de imaginar puede llegar a ser, no sé, 5 o 10 minutos, pero por dentro se siente mucho más largo. Entonces a la hora de hacer este proceso de, pues de interpretarlo o aterrizarlo o convertirlo en materia sonora o en materia visual, ¿cuál tiempo tomamos en cuenta? El que a ti te convenga. Lo que va a ocurrir es que los vínculos en música, en la creatividad musical, hay vínculos que a mí me parecen importantes entre el tiempo y la memoria. Hay una cosa que es el tiempo fresco, el que está ocurriendo, y hay otra es la memoria que tenemos de los tiempos, la memoria que tenemos de las experiencias temporales. Eso es parte del proceso, o sea, cómo el tiempo tiene a veces su propia memoria o nuestra memoria entiende al tiempo de una manera pragmática y lo reduce o lo amplía según la conveniencia. En arte, por más fuera de lo real que sean estas sesiones, a fin de cuentas las llevamos a la realidad, si las convertimos en algo, en real. Realidad e imaginación continuos, hay un continuo. Ese paso de la imaginación a la realidad o de la realidad a la imaginación tiene que ver con, en arte musical, con la percepción del tiempo-espacio. Con mucho más énfasis en música a la medición del tiempo. Siempre nos interesa ver cuánto duró tal cosa. Y a lo mejor podemos tener la impresión de que lo que hemos estado presenciando tardaría 6 horas. Más que 2 óperas de Wagner. Qué peligro, ¿no? Tener eso en la mente. Qué complicado. ¿Qué voy a hacer yo con 6 horas? Pues bien. Considerar el interés que pueda o no tener desde el punto de vista creativo. ¿Quién lo juzga? Cada quien. Cada quien. El Wagner o el Mozart que tenga cada quien en mente, ¿no? La idea de una miniatura o una obra gigantesca, ¿no? Eso depende de cada quien. Por el momento no es necesario tasarlo. Ya, en el momento en que uno comienza a
a registrarlo, a capturar esa información, se irá dando cuenta de cuánto dura. Y por experiencia yo diría que la tendencia es a que en las primeras ocasiones dura mucho, las siguientes ocasiones la memoria lo sintetiza. Si tú ahora mismo te pones a relatar lo que has experimentado, teniendo la sensación de que eran 6 horas, pongamos ese tiempo, o 1 hora, al estarlo narrando, resulta que dura 15 segundos. A menos que sea muy incisivo tu relato a nivel de cada uno de los detalles y logres registrarlos. ¡Qué maravilla! Si uno logra registrar todas y cada una de las cosas que aparecían y cómo se convertían y cómo evolucionaban, pues será una gran ventaja. Y sin embargo, habrá que darse cuenta que aquello que uno ha experimentado en la imaginación o fantaseado ocurre en un ambiente. Hay algo que es, digamos, el objeto, sujeto, cosa que está evolucionando, y hay otra cosa más que es en el aquello en lo que evoluciona. Aquello en lo que evoluciona es espacio, es tiempo, es luz, son elementos o otros sujetos u otros objetos que tienen vida propia, que tienen una evolución independiente a veces, no necesariamente en todo coordinada con el objeto o sujeto que nos llama la atención en algún momento, durante un cierto periodo de tiempo, sino que hay otras cosas que evolucionan, que están ahí. A lo mejor no nos dimos cuenta de que evolucionaban. Si intentamos repetir la experiencia, es decir, ¿qué pasa mientras yo estaba tocando esta piedra? ¿Cómo era la luz? ¿Cómo era la temperatura? ¿Cómo era el estado de humedad? ¿Era muy seco? ¿Era muy húmedo? ¿Cómo era el espacio? ¿Muy cerrado? ¿Muy abierto? ¿Mediano? ¿Se abría? ¿Se cerraba? ¿Cómo eran mis sensaciones táctiles? ¿Olfativas? ¿A qué olía aquella piedra? Si intentara probarla, ¿a qué sabe? A lo mejor tenía musgo, o tenía agua marina, o no lo sé. Tendría más información. Luego entonces, todas las preguntas que nos podemos hacer, no en el instante, sino después, porque podemos revivirlo, para eso está el tiempo y la memoria. La memoria reproduce y afortunadamente inventa. O sea, todo lo que no sabe, lo inventa. ¡Qué privilegio! Quiere decir que inventamos sobre lo inventado, quizá. Que podemos fantasear sobre lo que ya hemos fantaseado. Y completarlo. Y completarlo a veces de manera consciente o nos libramos de nuevo a imaginar, que es lo ideal, para que se dé con el mismo ambiente de espontaneidad. Bueno, alguien más, por favor. Levanten manos, o al menos anúncienlas en sus pantallas. Benjamín. Hola, buenas tardes. Sobre esto que comenta maestro Julio, yo tuve una sensación justamente recurrente, en particular que no pude, tenía ganas de controlar y no podía, ¿no? Que era justamente la temporalidad, como que tenía yo, digamos, veía un bosque como en primera persona, no me veía yo dentro de él, sino como que yo era el bosque y podía como ver cada rincón de ese espacio, pero sin que influyera el tiempo, no sé, pero sí había viento, ¿no? Entonces fue una temporalidad muy, pues sí, como inexistente. Eh, digamos que podía tenerlo aquí en mi mano, ese paisaje totalmente abierto, y a la vez podía hacer zoom a cada cosa.
Y fue bastante recurrente en todos los días de mi ejercicio. Entonces creo que me pasó un poco eso, que tenía yo una fantasía, una visión, y más bien como que mi memoria iba rellenando y metiendo más cosas. Eh, no sé qué tanto tenga que ver el hecho que lo hice siempre antes de dormir, porque, bueno, acá en donde yo vivo hay mucho ruido y ya de noche pues no tanto. Eh, entonces prefiero eso, que no haya tantos estímulos externos. Igual comparto lo que decía Víctor Zaragoza y Miguel Latorre. Al hacerlo, pues me quedaba dormido de pronto algunos días y para mí eso fue bastante eh, placentero, muy rico de vivir, porque como que no había una barrera entre estar despierto y estar dormido y el puente fue la imaginación. Me daba cuenta que me despertaba o que había dejado de imaginar en el momento en que me movía o acomodaba mi cuerpo para dormir de otra manera. Esa fue mi experiencia. ¿Qué tanto, puedes dejar tu cámara, por favor, puesta? Qué tanto las siguientes experiencias tenían la misma libertad que las iniciales? ¿Qué tanto estabas construyendo racionalmente sobre la experiencia inicial? ¿O qué tanto estabas fantaseando? Eso sería importante ver. Sí, creo que era más una construcción Ujú. porque, por ejemplo, recuerdo mucho las hojas y tenían mucho detalle, entonces probablemente era más una construcción cada vez más refinada. También por otro lado no pude salir como de eso, ¿no? O sea, como que sí intentaba ir a otro lado y no lo logré. Más bien eso, refinaba ese paisaje. Ya, otra vez el cómo está hablando de, de estar frente a algo que se conoce poco, ¿no? Es el something like, quelque chose como, ein mensaje, no sé qué. Es de una imprecisión muy grande y todo ello está remitiendo a un desconocimiento de cómo nos comportamos ante esas informaciones, de una incapacidad momentánea para observar algo que podría ser, digamos, el factor de movilidad de lo creativo, ¿no? ¿Te pareció que lo que estabas imaginando tenía o podría tener que ver o no tenía que ver con un proceso creativo en arte, en música en particular? Creo que no, porque la única cosa que remitía o que sugería una cierta temporalidad era viento y sensación del viento tocando la piel. Eh, Probablemente necesite dedicarle más tiempo como a intentar construir un puente entre el paisaje y un evento musical, pero creo que no. Por musical, ¿qué quieres decir? ¿Que escucharas sonidos, Mm, articulados, escalas, acordes, no, armonía, digamos? más bien traducir eso a un evento sonoro. Ajá. ¿El viento no es sonoro? Sí, por eso comencé diciendo que era lo único que remitía a una temporalidad y a una sensación más allá de solo algo que se ve. ¿Y cómo describirías esa sensación que sí puedes remitir a lo sonoro? ¿Cómo era? ¿Cómo describirías la evolución de eso que, que vinculas con el sonido? ¿Cómo? Ajá. Eh, Cíclica, en un punto cíclica, o sea, se volvía a repetir, pero diferente cada vez. Mm, ¿Cíclica porque tú pedías que se repitiera? no, no. ¿De qué Eh, duración era, digamos? Tal vez de un minuto, es que no sé, como que todavía no conozco perdón, no como, todavía no conozco la temporalidad como de la mente y de lo real, digamos, no he logrado relacionarlas y tampoco he tomado el tiempo, o sea, cronometrado un evento imaginario, entonces no Eh, sabría decir cuánto duró. ¿Podrías
cantar lo que oíste, de una parte completa del evento? Sí, lo intento. Casi no se oía. Mm, Podrías, pude haberte dicho soplarlo, pero los equipos que tenemos no nos permiten tomar en cuenta lo que se sopla, sino claro, podrías entonarlo. ok. Tal vez, creo que relacioné el crescendo con peso, con densidad. La primera vez que lo hice no se oyó, pero eso fue mi intención. El creciendo dinámico con un aire más denso, relacionarlo con un aire más denso. Es decir, que no solamente aumentaría en intensidad, sino en densidad. Sí, la naturaleza de ese ciclo era eso, como muy delgado, muy delgado, muy delgado, y después como si costara moverse a través de él, tal vez. O sea, podría ser algo así como... Que se cortó un poco, ¿Así? Bueno, yo agregué. alcancé a escuchar como algo más texturoso, ¿no? O sea, el sonido fundamental no cambió, es idéntico. Es decir, es una fundamental que está deslizándose en altura, pero a la cual se le agrega un componente de información rica en armónicos que genera algo muy parecido al ruido blanco o al ruido rosa. Pero no se perdió la altura. Curioso. O sea, a pesar de que sea ruido rosa, el tono fundamental permanece ahí. Es algo que puede tener el viento, ¿no? Claro, sí, de hecho eso describe bastante bien la sensación que tuve. Sí, como dos líneas paralelas, con Ujú. mucho contenido dentro, pero al final dos líneas paralelas. No, lo que estás ahí haciendo es... ¿Estabas viendo esas líneas paralelas? No, 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 no. no, exacto. Eso, lo que estás haciendo es ya teniendo el interés de utilizarlo. ¿Cómo le voy a hacer para usar esto? Ya de inmediato esto me sirve para algo. Ahí voy, ahí va el pragmático, ¿no? Benjamín el pragmático. Dice, son dos líneas paralelas, una va para arriba, otra se queda tal y cual, y en medio, pues, algo que está ondulando. Pero, ¿cómo es posible que yo, sin haber experimentado lo que tú acabas de describir, yo diga, momento, yo pueda enunciar cómo fue, cómo sonaba? Ejemplificarlo de tal modo que incluso tengas tú la idea de que sí, de que era así. ¿A qué crees que se puede atribuir? ¿Soy adivino? ¿Adivino el pensamiento? ¿O tu descripción verbal de cómo era y mi solicitud de que lo entonases, porque era el viento, complementado con mi memoria del viento y complementado con mi memoria de lo que tú habías narrado, pudieron conjuntarse para poder hacer una descripción auditiva de aquello que yo no había presenciado? Solamente escuché una narración, pero me lo imaginé. O sea, tú imaginas, pero yo imagino lo que tú imaginaste. E imagino su conversión. Es decir, mi imaginación constructiva entra en juego sin imponer el cómo le voy a hacer. Lo que tú quieres hacer es de inmediato ver cómo le vas a hacer, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para que esto funcione? Pues estás diseñando la solución.
Si tienes una necesidad de tener la solución antes de entender cómo resolverla. Es mejor resolverla cantando, siempre cantando, siempre cantando. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, de acuerdo. Me quedó muy claro con el ejemplo. Ya. Bueno, ¿algo más que puedas decir? No, creo que no. Bueno, muy bien. ¿Alguien más que haya levantado la mano? Yo. Bien. A mí lo que me llamó la atención fue como, igual como Miguel, ¿Cómo? Ya van dos comos. siempre estoy comparándome con Miguel. Eh, la manera en la que yo hice el ejercicio fue en diferentes momentos del día, también en diferentes zonas de mi casa. Entonces, lo que me llamó la atención de esto fue que no todo el tiempo tenía que estar completamente relajado, sino que me di cuenta en algunos momentos, en un par de las fantasías, sí fue de los imaginarios, estaba parado, por ejemplo, en la puerta de mi cocina, ¿no? Y decidí en ese momento hacer el ejercicio y a ver qué pasaba y sucedía. O sea, no puedo decir que estaba exento de la relajación, más bien yo pensaba que, o más bien me di cuenta que el imaginario puede aparecer en cualquier momento del día si te lo propones. No creo que en mi caso tenga que obligarlo, porque también estoy de acuerdo con lo que dice Maestro acerca de la libertad. Mientras más libertad haya en ese sentido, sí sentí esa comodidad, ¿no? De poder imaginar. Lo que me gustó del ejercicio fue que no quería probar solamente a una hora del día. Entonces, no solamente acostándome antes de dormir, sino porque como sí quería hacer el ejercicio y después escribirlo, eh, sí quería estar en una hora en la que estuviera con mi cabeza un poco más activa para poder relacionarlo al texto, sin obligar a que esa libertad creativa se eliminara por querer forzarlo, ¿no? Por hacer la tarea, ¿no? Mm, lo que me di cuenta de esto es que está ahí ese imaginario, fácilmente uno puede entrar a él, bueno, al menos en lo personal. Eh, cuando lo escribí fue también un momento revelador porque se vio con más nitidez al momento de escribirlo. Entonces, alguna vez había comentado, creo que esto en alguna de las sesiones, a mí me gusta mucho escribir, entonces el hecho de transcribirlo o em, evocarlo en el texto, me di cuenta que se convirtió en algo mucho más claro, mucho más nítido que los imaginarios propiamente como materia prima en el ejercicio, ¿no? Eh, Me agrada mucho dar ese siguiente paso, no con la prisa de hacerlo, sino que, porque incluso ahorita que lo pienso, no todos los imaginarios los escribí el mismo día. Entonces es interesante y también lo pienso como lo decía Roy, sí quedan en la memoria y es interesante recordarlos aunque sea un día después, porque al escribirlos toman una claridad que es interesante para mí pensar que están en la memoria, que aparecieron en ese momento, pero que finalmente otro día pueden volver a aparecer y hasta transformarse en algo más. No sé si eso es parte del ejercicio, el hecho de al transcribir, modificar o que se transforme en algo más, o porque yo sé que la tarea era imaginar y pues tener un diario, ¿no? Pero creo que también son experiencias, ¿no? Muy personales y me di cuenta que el escribir en días distintos suceden también estos imaginarios como más nítidos. Al menos eso es lo que yo pude notar. En cuestión de emoción, sí hubo una experiencia que surgieron muchas emociones en la misma y sí sentí un poco de ansiedad, pero era como de una ansiedad en la que, como si estuviera viendo una película y que me generara una emoción de lo que estaba viendo. Muchas veces lo que estaba viendo era más como un espectador y en algunos imaginarios fue verme desde afuera, yo estando en esa situación en particular. Pero muchas veces era, yo no veía mi cuerpo, ¿no? Pero la que más me desconcertó fue aquella donde yo me veía en chiquito en un escenario. Y sucedían cosas alrededor de mi cuerpo y eso fue lo que más me dio un poco de ansiedad.
Eh, pero bueno, como lo hemos platicado, pienso que si uno está consciente de la situación en la que estás, tampoco me dio miedo y no fue un proceso tampoco tan incómodo, ¿no? Realmente fue de, como cuando tienes un sueño muy claro, ¿no? Y te despiertas como todavía seguías en esa experiencia, ¿no? Nítida. Entonces, como en resumen, es para mí lo importante fue la transcripción, que me di cuenta que se transforma en algo más y que sí hubo una experiencia que al verme yo desde lejos, esa figura sí me causó algo de ansiedad, como verme proyectado, no sé si es eso. O sea, fue en realidad, las experiencias te condujeron a observarte a ti mismo como el sujeto sobre el cual se está imaginando, ¿no? Fue extraño porque no todas. En algunas yo era solamente observador, como, o sea, yo observando la escena y todavía yo no me aparecía ahí, pero yo sabía que estaba ahí. Y solo en una fue donde yo me vi en una como tercera persona, como en un espejo, pero muy a lo lejos. Entonces, esa fue la que más me llamó la atención, como esa proyección del yo viéndome. Y la mayoría, la verdad que fueron más de yo como observador de un escenario en movimiento en situaciones distintas. ¿Cómo era el escenario? ¿Cómo eran los escenarios? Pues Um, no lo has descrito. sí, hubo uno que sí me gustaría contar, que creo que además que dos que pueden ser como puntos de comparación. Uno era una pequeña casa de madera, pero lo que me llamaba la atención inmediatamente era un cuarto que tenía una escalera grande y blanca, pintada de blanco. Pero esa escalera tenía como vida, una especie de vida. Era como una cara, perdón, y los escalones parecían pequeños dientes, pero dientes muy bien cuidados, muy blancos realmente. Mm, esa, esa escalera, esa escalera en forma de boca, a veces inhalaba con tal fuerza que yo sentía que me atraía hacia ella, pero yo como observador, o sea, me refiero, yo no veía mi cuerpo, pero veía más bien claramente la escalera en forma de boca y cómo me atraía, pero yo simplemente me dejaba caer en este aire que me rodeaba y ese aire me permitía como recargarme en él y lo sentía frío, pero no era incómodo y podía sentirme muy relajado viendo esta escena, como intentaba esta escalera atraerme hacia ella, pero yo simplemente le sonreía de la misma manera y me sentía muy tranquilo. Eh, Ya, bueno, quizá ahí podría ser un consultorio dental o un restaurante, ¿no? Era una casa abandonada. Yo sentí, Por los dientes, así. pero con unos dientes muy cuidados. Pues sí, consultorio dental o restaurante también, ¿no? Una cocina. Y como estas casas antiguas de Nueva Orleans, así lo imaginaba, Eh, de mucha madera y mucha humedad. Y lo que estaba interesante era cómo esta escalera me sonreía, no era una manera agresiva de atraerme a ella, sino como a través de una sonrisa muy clara por sus escalones bien pintados. Y ese aire que yo sentía que me mantenía como un torbellino detrás de mí, me podía recargar en él, ¿no? Pero este imaginario fue de los que tuve en la cocina, ¿no? Recargado en la puerta de la cocina. Eh, no sé, estaba calentándome un té y justamente me sentía, creo que ahí es donde puedo reconocer cuánto tiempo le dediqué, porque calenté mi té 2 minutos y después pude seguir imaginando. Entonces yo creo que el té se quedó otros 1 minuto y medio más tal vez en el microondas. Eh, Después, otro día, el que sí quiero contrastar es este imaginario donde yo me veía a mí mismo en pequeño. Eh, Me imaginaba, sí estaba yo sentado en la sala y me imaginaba un ventanal. Lo primero que apareció fue un ventanal. Y creo que también parte de lo que quiero contar es que la experiencia no forzada trae mayor libertad, aunque yo sé que parece lógico decirlo, pero la experiencia no forzada de voy a imaginar y voy a intentar que aparezca algo, a mí no me funcionó, ¿no? Sino necesito dejarme ir. Fue una sensación de dejar ir. Y en cuanto empezaba el escenario o la fantasía, fácilmente podía mantenerme en ella. Eso es lo que me gustó, ¿no? Um, entonces, imaginaba un ventanal, pero en cuanto como si fuera un zoom, me metía en el ventanal
y la siguiente escena yo ya estaba en una rama gigante parado, pero yo me veía chiquito, ¿no? Como si fuera un árbol muy grande el que estaba. Y, y en este árbol, pues yo apreciaba, yo estaba en una rama, yo veía pues hojas y veía más ramas y más árboles incluso a lo lejos. No sé cómo llegué a esa rama, pero ya estaba yo en ella, ¿no? Y comenzaba a caminar y cada paso que yo daba generaba nuevas ramas, ¿no? Más ramificaciones. Me daba cuenta de esto y empezaba a correr y empezaba, eso fue lo que más me generó ansiedad, ¿no? El hecho de que fuera un bucle que no terminaba, caminaba, caminaba, yo veía, al principio me quedaba azorado y me encantaba ver cómo a través de mis pasos se aparecían más ramas y aparecía más naturaleza y sentía esa humedad también y olía esa humedad y sentía en mis pies lo rasposo de este tronco, de estas ramas, ¿no? Lo que me llama la atención es que yo sentía todo, pero yo lo veía, ¿no? Yo me veía a lo lejos, o sea, no era desde adentro de la rama donde yo veía todo, sino yo veía que yo veía la rama, ¿no? Yo me veía correr a lo lejos. Cuando sentí un momento de ansiedad fue cuando me di cuenta que el bucle no se detenía mientras yo seguía caminando, ¿no? Y en el momento en el que me di cuenta que esto era un bucle que no se detenía por cada paso que yo daba, que al principio era hermoso y después sentía ansiedad porque no sabía cómo parar. En ese momento, cuando me di cuenta de eso, vi cómo las demás ramas creaban una cúpula encima de mí y me imaginaba cómo la luz que yo alcanzaba a ver que pasaba alrededor en medio de las hojas o de las ramas que yo podía ver alrededor. Cómo esa luz se opacaba gracias a que me envolvían o todas las ramas que al parecer yo había creado, ¿no? Entonces fue una escena muy extraña para mí porque me dio una sensación como de, al parecer yo tenía control de lo que se generaba en mi imaginario por andar caminando y creando este bucle, pero se salió de control porque en el momento, yo sentí que en el momento en el que me detuve, como si las ramas se hubieran dado cuenta de que me di cuenta que yo estaba viendo y en ese momento me encerraron alrededor de encima, ¿no? Entonces, lo que no me gustó fue que me sentí con una sensación de atrapado, pero lo más que me molestó fue el hecho de que no pudiera ver la luz, que se creara oscuridad de algo que estaba disfrutando mucho, que estaba sucediendo en el momento. Entonces, no sé, ahí sí es la pregunta que quiero hacer. En este momento de libertad, de que dejas el imaginario, acepto que es un sueño despierto, acepto que ese imaginario está en mí, no me molesta no controlarlo, pero no me gusta que haya sucedido algo que me haya generado, que yo sienta que perdí el control de algo que aparentemente lo tenía, ¿no? Es una sensación extraña porque no estoy diciendo que yo quiera tener todo el tiempo el control, pero sí me llamó la atención que estaba dejando todo a la sorpresa y al momento de lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces sí me llamó mucha atención, me generó un poco de ansiedad porque no me agradó demasiado ese final de la fantasía. Entonces sí, fue la única donde yo me veía a lo lejos. Es más, creo que era eso, que no podía yo ayudarme. Bueno, ahí hay un tema interesante desde el punto de vista de cómo lo convertirías en música. Un problema interesante, por ejemplo, para Miguel Latorre, que le gustan las relaciones audiovisuales, como para ti también, seguramente, es una muy buena interrogante. ¿Cómo hacer que el narrador que está describiendo algo, en un momento dado, se sabe que todo lo que se describe es lo que está diciendo y al mismo tiempo, él mismo está describiéndose en otra dimensión dentro de ese espacio? Son dos universos que corren en paralelo. Uno al principio es un solo universo y de pronto dentro de ese mismo universo aparece el embrión del propio sujeto que está contándolo, narrándolo, ¿no? Lo cual uno se preguntaría, ¿cómo lo represento en música? ¿Cómo ocurre todo eso? ¿A qué equivale? Sí, porque son perspectivas, ¿no? Son puntos de vista. Sí, o sea, yo puedo, digamos, yo tendría alguna solución, pero ¿qué solución tendrías tú, por ejemplo? O sea, quizá lo que te molesta es que
no tienes la solución. Probablemente sí. Es chocante decir, caramba, si soy yo quien lo imaginé, ¿cómo es posible que no sepa cómo arreglar esto? Me molesta. No es no tener el control, sino no tener la solución, no saberlo convertir a la realidad, lo cual implica la necesidad de poner en juego los ingenios creativos, ¿no? Ponerte a inventar, ¿cómo le hago? Ahora, ¿cómo le hago? Ahí los comos vienen con acento. ¿Cómo le hago? ¿No? ¿Cómo me coloco ahí donde estoy? Es decir, es imaginar que soy un ser al que se está describiendo, y dentro de ese ser mismo aparece el mismo ser, como una de estas muñecas rusas, ¿no? Tienen dentro de algo muy parecido en acústica al eco, ¿no? A la reverberación, a la repetición, a la minimalización también de una información. Y además, con vida propia. No es nada más el eco dependiente e imitación directa, sino que es una ¿cómo sería? Sino que además la imitación se mueve o adquiere una autonomía. Imaginemos una fuga de Bach, en la que todas las voces hacen lo que dice la voz principal, todo está arreglado, y de pronto una voz aparece de ahí y dice algo, pero que ya no se ajusta con lo que hacían las demás. Probablemente esa sería la solución en Bach, ¿no? O vayamos a saber. Tantas que tuvo y propuso y generó, inventó y creó. Pero ¿cuál sería la solución de Guillermo? Esa es la parte que es, caramba, no tengo la solución todavía, pero te va a dar que imaginar y te va a conducir muy probablemente a la necesidad de repetir la experiencia para extraerle más datos. Va a decir, a ver, explícate mejor experiencia. Quiero revivir lo que he presenciado, quiero entenderlo mejor para que pueda describirlo, para que pueda transmitirlo, para que pueda comunicarlo, ¿no? Para que esto tenga pues un interés para otros, y el primer otro soy yo, ¿no? Yo me refiero a yo, Guillermo, ¿no? O sea, quiero yo entender cómo funciona esto, porque es un problema nuevo, es un problema que me interesa, es un problema que no había considerado hasta ahora, o si lo había considerado hasta ahora, pues probablemente en un sueño, pero si me dicen, oye, ahora convierte esto en música, en tu música, resulta incómodo, pero nadie más que tú se le ocurrió eso. A ti se te ocurrió, hazte cargo de ello, ¿no? Bueno. ¿Algo que quieres agregar, Guillermo? No, yo creo que hago énfasis en, bueno, sí agrego, hago énfasis en esta transcripción en escrito, ¿no? Hago énfasis que me ayudó porque esta fue de las fantasías que hice y que escribí o 1 o 2 días después. Entonces, ahorita que comenta eso de volver a imaginar y todo, cobró más significado, incluso se volvió más interesante la fantasía. Fue más claro el no ver la luz, ¿no? Fue más claro yo estoy en la ventana del otro lado y te estoy viendo correr. Más claro escribirlo. Entonces eso es algo que me gustó mucho. O sea, el desdoblamiento. Que las palabras dicen otra cosa, o lo mismo, o reflejan emociones distintas, o quieres que tenga un sentido, además narrativo, ¿no? Entonces, no sé, no creo que en música, como lo escribí en ese párrafo, no estoy seguro que ese sea el orden en el que me gustaría contarlo si fuera en música. Bueno, puedes intentarlo en el orden en que lo percibiste, en la medida en la que representa un reto. Si intentas hacer una tercera versión,
¿no? De aquello. Una es la versión original, otra es tu verbalización de la sesión, y una tercera versión sería a ver cómo lo acomodo, ¿no? Cómo lo acomodo en música, porque lo que yo sé en música, ahí sí podría. Pero a lo mejor lo que estás haciendo es ser muy pragmático y reducirlo a lo que ya conoces y no exponerte a lo que no conoces. El interés de esta experiencia es el enfrentar lo que no se conoce, no lo que ya se conoce. Porque si se trata de lo que ya conoces, y tienes cierta formación musical, te vas a olvidar de ello, ya lo resolviste. Siguiente, por favor, y ya, ¿no? Pero en este caso, no tienes la solución y es una experiencia que de alguna manera te inquieta. Yo diría, qué bueno que te inquieta. Qué bueno que te intranquiliza, que te va a hacer meditar, observar la imaginación, pensar en torno de ella, imaginar soluciones, pensarlas, construir, calcularlas, intentar entender cómo se resuelven. Hay una parte ahí que tiene lógica, pero hay otra parte que tiene un componente de invención. O sea, hay que inventarle una solución, y una solución que sea satisfactoria al problema que plantea la imaginación. ¿Te parece poco? No, para nada. Ya tienes un problema. Ya te puedes llevarte a tu casa. Bueno, ya ahí en tu casa ya tienes el problema enfrente. Perfecto. ¿No? Medita en ello. Sí, muchas gracias. No, al revés, gracias a ti. Omri tiene levantada la mano. Más manos, por favor. Buenas tardes. Buenas. En el primer intento de ejercicio que hicimos, hice en casa, me distrajo mucho primero el sonido, estaba muy atento a los sonidos que estaban en la calle y no pude concentrarme. Lo hice en la sala y volví a intentar en la noche y en la noche funcionó mejor, pero creo que de nuevo es como complicado al principio dejar que la imaginación fluya, porque está uno muy atento a las sensaciones físicas de cómo estoy acostado o los ruidos en la calle o mi propia respiración. Pero creo que el punto donde pude encontrar que la imaginación empezaba a fluir fue en un punto que antes ya había estado, que es cuando estoy a punto de dormir y trato de poner mucha atención en que como que la mente consciente que trata de controlar o está poniendo atención en los mismos problemas del día o en el cuerpo, se afloja y surgen imágenes y me lleva a pasar como sonidos o como voces que están diciendo frases de manera aleatoria sobre problemas en el día o sobre otras cosas que no tienen mucho sentido. Justo en ese momento empecé también a ver texturas y color, pero es como complicado porque en ese punto también es muy fácil que caiga en el sueño. Hay como el, el no estar en control de cómo está surgiendo la imaginación, permite su libertad, pero al mismo tiempo es un equilibrio delicado porque puedo caer fácilmente al sueño y estuve como tratando de encontrar ese balance. Lo que me hizo recordar también es algo que la experiencia me hizo recordar algo que los escritores surrealistas hacían que tenía que ver con la escritura automática. Sentí que mi mente estaba en ese proceso de manera automática, generando texturas, voces, ideas, pero ideas no como con conciencia, sino fluctuantes, así lo sentí. Y me parece que si puedo afinar y encontrar bien el equilibrio para no caer dormido o no perderme y volver al otro punto de solamente atención en las sensaciones corporales, podría yo eh, estar más atento a cómo surge la imaginación de manera mm, no controlada por la conciencia o por las cosas que yo estoy pensando de manera cotidiana durante el día. Eso sería todo. Muy bien, Omri.
Probablemente al referirte a esta idea de los surrealistas, de la escritura o la imaginación automática, tenías eso como un referente, o el momento en que asociaste con ese referente, tu imaginación estaba ya contaminada del referente. Ahorita realmente lo que dice usted no lo creo. Lo que pasa es que escuchando hablar a mis compañeros y encontrándole control, recordé eso. Ya. No había hecho la asociación hasta ahorita que estoy escuchando a mis otros compañeros contar sus experiencias. Sí. Y ya hice la asociación de manera posterior. De acuerdo. ¿Te sirvió en algo distinto de lo que hayas conocido hasta ahora o ya habías tenido sesiones así tú mismo? De manera sin conocer estos tipos de ejercicios, al tratar de componer o encontrar nuevas ideas antes de dormir o en el trayecto de mi vida cotidiana, cuando surgían tengo imaginación de mi mente como está en negro y surgen líneas blancas que tienen como patrones musicales o rítmicos que me dan una idea de a dónde quiero ir. A veces surge de manera como espontánea si estoy lo suficientemente abierto, o a veces hay cosas visuales que lo pueden llegar a detonar, pero no lo había hecho así, de un modo tan concreto. Pero yo creo que sí es como, hay veces que estamos muy atados en mi caso yo a mi instrumento, y lo que surge de manera creativa tiene mucho que ver con cómo me estoy relacionando con mi instrumento, y pienso que está atado también a las limitaciones que tengo yo con mi instrumento o mis propias limitaciones como instrumentista, y entonces estar despegado de esas limitaciones o del momento de estar con el instrumento para componer y solamente dejar que la energía creativa surja a partir de la mente y estar abierto a esa libertad, pues es más enriquecedor. Ya. Sí, al parecer cuando estás escribiendo de fantasías musicales, estás viendo líneas, se parece mucho a la escritura, ¿no? A la representación escrita de algo, o a la escritura, o puede ser una cuerda. O sea, Sí, estás- siento a veces como la pintura, ciertos tipos de pintura donde tienen más tipo de rayones o cosas abstractas. A veces siento que en mi mente las ideas musicales o cuando escucho música están unidas las dos cosas. Pienso a la música mucho de manera plástica y relacionada con cosas que me interesan cuando veo algo visualmente. Cuando dices veo, estás diciendo que hay un fondo negro y líneas blancas, fue lo que dijiste. Sí, sí. Veo, es una experiencia de esas de las que he tenido, pero también hay experiencias que tienen que ver con color. Justo ahorita estaba recordando algunas experiencias que tuve que tienen que ver con el color, como si fueran pastosidades o algo que tiene que ver con óleo y cuando pintan con espátulas sobre el lienzo y distintas tonalidades y cómo se va mezclando. Varía de los distintos tipos de imaginación. Ya, bueno, ahí de lo que estás hablando es no solamente de lo visual, sino de lo táctil, Sí, sí, sí. ¿no? Sí, Es decir, la textura que puede sí, tener. no había pasado de lo visual al otro sentido. Quiero decir que si estas imágenes que tienes sobre fondo negro, líneas blancas, si les quieres atribuir color o les quieres atribuir también textura, probablemente dejaran de ser líneas, te tendrías que acercar más a ellas para observar, si quieres visualmente, su textura o incluso táctilmente su textura. Cierra los ojos y ponte a ver una de esas líneas en blanco. Y ahora tócala y describe cómo es táctilmente. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a tus dedos, a las yemas de tus dedos? ¿Qué les ocurre? Sigue con los ojos cerrados. Olvídate que Sí, estás en clase. si toco la línea no es una línea, es más como si fuera una manguera o tubo de PVC continuo. Ya no es algo lineal, es algo que tiene más volumen si es que llego a tocarla. Es lo que estoy sintiendo en este momento. Y a ¿Y es partir del lisa? tacto, ¿Es lisa? ¿Es rugosa? ¿Es no, rasposa? ¿Cómo es es? lisa.
es lisa y imagino que a partir de tocar el tacto, como cuando se toca el agua, a partir de tocar el tacto se puede, yo a partir del contacto le influyo de cierto modo, porque no me había acercado, solamente había observado desde lejos cómo las líneas se iban moviendo y ahora ya son otra cosa. Exacto, quiere decir que en la medida en la que nosotros nos atrevemos a entrar físicamente, a través de la mente, en esa información que estamos contemplando, si metemos mano ahí directamente, si nos metemos ahí, como Guillermo acaba de verse a sí mismo de lejos y de espaldas en pequeño, a lo mejor si decide meterse a ver qué pasa, va a haber otra historia, se va a generar una narración entre volitiva y inventiva. Si el método, si nosotros consideramos el método mediante el cual, bueno, método y mediante es lo mismo, el método con el que creamos, que nos parece el método imaginativo, si intervenimos en ese método, vamos seguramente a obtener más información. Y en la medida en la que no tenemos un método imaginativo preestablecido, sino que nos servimos de el método de la asociación libre, de abandonarse a recibir señales, imágenes de todo orden, visuales, táctiles, olfativas, gustativas, auditivas, de orden espacial, temporal, etcétera. Si nos abandonamos a eso, quizá tengamos muchos más estímulos que el tratar de canalizar nuestra imaginación hacia lo que ya conocemos, que es para mí algo de lo que estás relatando podría estar relacionado. Veo la música como líneas, ¿no? Estas líneas, pues, no sé, cómo sé que esta línea es un do o un mi, y cómo cambió de do a mi, ¿apareció otra línea? O esta línea se movió, subió, descendió, pulsó, cambió de tono en cuanto al color. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que yo pienso que es otra cosa. Se vuelve, en ese caso, si es tan específica la imaginación, se vuelve en una especie de dictado. Me está dictando el orden en el que está ocurriendo mi propia música. Lo cual tiene mucho que ver de una cierta necesidad de que la imaginación nos resuelva la escritura. O sea, ver ya el resultado lo más cercano a lo escrito, a lo que yo entiendo por escrito. Y lo que entiendo por escrito es fijar las alturas. Fijar acaso su intensidad, fijar acaso hasta ahí, su duración, pero hasta ahí. Quiere decir que el modo con el cual yo estoy imaginando es tan pragmático que elimina aspectos enriquecedores de otros modos de imaginación que son más abiertos y no selectivos. ¿Me entiendes a dónde voy? Sí, sí, sí. Sí, que puede, de nuevo, si solamente estamos en modo espectador, como en la imaginación está, igual puede ser una limitante, es lo que estoy comprendiendo a partir de lo que estás diciendo. Sí, sí, o sea, no ser tan pragmático, no decir la imaginación, oye, quisiera imaginar esto. En realidad es un poco por ahí la cosa, ¿no? Oye, esto quiero imaginar música, ayúdame. Y efectivamente estás imaginando, pero estás imaginando con pues, a ver, tu imaginación, díctame lo que imagino. Sí, lo hace. Es un ser que te ayuda, ¿no? Te está ayudando, pero a lo que tú quieres. Sí, sí. Está ayudándote a lo que ya conoces, pero no te ayuda a lo que no conoces. Es como si te dijera, mira, pues lo que te ofrezco hoy es esta altura, esta otra, se mueven así, tal, tal. ¿Qué te parece? Ah, lo tomo, no lo tomo. ¿Y no hay algo más? Tú preguntas. Pues, a ver, dame algo más. Y estás hablando contigo mismo y tienes ahí una especie de imagen sobre negro y blanco, ¿no?
estás haciendo un poco de trampa, porque es parecido a querer jugar billar, cuando ya sabes cómo se va, lanzas una bola hacia un punto y sabes hacia dónde va a retachar y a dónde va a ir, etcétera, cuántas bandas ya te puedes imaginar más o menos hacia dónde va. Y eso es, es el tipo de imaginación a la que estás recurriendo, o a la que habías recurrido. Mientras que esta otra, no hay mesa de billar, no sabemos qué vaya a haber. Puede ser más bien una escalera con forma de boca, ¿no? Con dientes. Los dientes son los escalones. ¡Ey, Dios mío, ¿dónde estoy? Eso no lo conocía, ¿no? Sí, reconozco que hay una boca, pero quién sabe qué es esto, ¿no? No sé dónde estoy, a qué equivale. No me importa a qué equivalga. Y no me importa a dónde estoy, simplemente estoy ante esto, lo contemplo, lo observo y tengo cierta fascinación de ver que la imagen de la escalera parece una boca. Pues los peldaños son parecidos a los dientes. ¿Cómo lo estoy viendo? En tercera dimensión, sí, en una tercera dimensión especial que hace que estos dientes giren con cierta curvatura. La dentadura inferior y la dentadura superior deben estar relacionadas de alguna manera. Si me pongo a indagar, ¿y qué pasa si me meto ahí y averiguo qué ocurre? A lo mejor me come esa dentadura. Bueno, pues, no pasa nada, exponte a la experiencia, ¿no? Le diría yo a Guillermo, le diría a cualquiera que está frente a ella. No pasa nada, no pasa nada. Está en la imaginación. No hay que tener miedo. Entonces, no hay que intentar usar la imaginación como un instrumento de dictado. En el fondo eres tú, somos cada uno de nosotros quienes sabemos qué es lo que queremos y nos lo está diciendo. Y sentimos que somos más libres al no decirlo nosotros, no fijarlo con la mano en el papel, sino que nos lo diga sobre una línea que aparece ante nuestros ojos cerrados. La misma pregunta que te hacía, ¿cómo es al tacto esa línea? Resulta que se convirtió inmediatamente en algo cilíndrico, en una manguera, ¿no? Y tenía una textura, podías distinguirla. Sí, sí. Te está dando mayor información. Si te dijera darle una toba, es decir, darle un golpecito a ver a qué suena, pues tendrías más información. Si de pronto te vas a encontrar con que inventaste un instrumento y comienzas a jugar con ese instrumento, a golpearlo, a percutirlo, a ver qué pasa con él. Y ahí está. Resulta, pues al menos un poquitín más práctico, más pragmático, ¿no? Puedes ir un poquitín más que la clase de dictado, ¿no? El abandono a la imaginación, el poder relacionarse de manera incluso analítica al momento de imaginar para continuar imaginando, no está mal, siempre y cuando ese análisis no reemplace al proceso de imaginar. Analizar súbitamente, decir, pues mira, sí, resulta que era un tubo. Pues vamos a ver qué más pasa. Quiero saber más por ahí. Y me abandono a imaginar, no me dedico a preguntar qué más hay por ahí, quiero saber si hay más tubos. A lo mejor es un órgano monumental. Entonces quiero ahora oírlo. No va por ahí, ¿sí? Va más hacia lo inesperado, hacia lo que no conocemos todavía. Y es a través de ese vínculo con algo inesperado, desconocido, que vamos a tener mayor información sobre nosotros mismos. Y vamos a tener más interrogaciones sobre nosotros mismos. Por ahí es por donde va. Ahí queda como tarea para todos, porque seguramente que vamos a encontrarnos con experiencias similares a las de Omri. Bien. ¿Alguien más? Gracias, Omri. Bueno, yo me identifiqué bastante con lo que mencionó en la parte de ser pragmático con la imaginación, como Omri. Y eso fue en las primeras sesiones, lo acepto,
donde incluso puedo decir que sí sentía hasta un poquito de frustración, porque era básicamente un cortocircuito a la hora de tener las sesiones de imaginación, pues llegaba a tener imágenes y después todo era negro. Y por momentos volvía a tener esas imágenes y otra vez se volvía a poner todo negro. Era muy interválico el proceso y no era como una cuestión de concentración o algo por el estilo. La verdad es que los ruidos externos o estímulos externos no es como que me hayan afectado, pues siempre he tenido un entorno ruidoso pues desde la infancia y la adolescencia. Entonces es algo a lo que logré acostumbrarme y no me hizo perder ciertas concentraciones. No obstante, repito, en las primeras sesiones sí sentía mucha como frustración por ese hecho de que tenía las imágenes, todo se iba otra vez, era negro. Volvía a tener imágenes y volvía todo a ser oscuro. Sin embargo, me ayudó mucho cuando empecé a experimentar un poco más. Incluso me sentí también identificado con nuestro compañero, el que mencionaba sobre las escrituras. Bueno, que lo escribía pues. Yo no lo escribí o algo por el estilo, simplemente yo me establecía algún horario, no tan fijo la verdad, pero sí lo apliqué a una ocasión en el metro, por así decirlo. Y estando en el metro estaba leyendo y solitas comenzaban a entrar las imágenes. Y entonces decía, esto es un muy buen momento, voy a cerrar los ojos. Cerraba los ojos y ahí es donde comenzaba a tener esa fluidez y me gustó bastante, la verdad, porque fue una sesión de imaginación en un estado muy consciente. Y otro al día siguiente fue cuando me estaba bañando, fue en la regadera. Y esa fue una sesión que acepto que también me dio un poquito de miedo, por así decirlo. ¿Por qué razón? Estaba bañándome y dije, ¿qué pasa si a la hora de bañarme cierro los ojos en toda la actividad, desde que abro la regadera, la llave de la regadera, desde que empiezo a sentir el agua? Y pues sí, efectivamente, tenía un entorno muy oscuro, apagué la luz incluso. ¿Y por qué sentí miedo? Porque me empecé a sentir en un entorno como si estuviera debajo del océano o algo por el estilo, o de un río, mejor dicho. Y empecé a sentir un miedo como parecido a una megalofobia. Sentía que me iba a aparecer algo gigante y no sé, que iba a aparecer. Era muy interesante, pues el agua era fría, repito, el entorno era oscuro. Fue muy parecido a estar debajo del agua, pero pues sí, como dije, en un río. Otra sesión fue muy interesante también, dado a la situación que me gusta mucho todo lo que tenga que ver con el entorno boscoso. Y ahí sí apliqué un poco lo pragmático, como mencionó, solo en una parte. Después sí fue como, vamos a soltarnos, déjalo ir. Trata de no forzar esa parte visual o sensorial. Yo soy muy sensorial, entonces efectivamente al iniciar la sesión dije, por favor, mente, ayúdame a ver un bosque o por lo menos una niebla, algo frío. Me gusta el frío. Entonces sí fue, solito empecé a tener esa visión, todo iba bastante bien, hasta que en un momento dije, vamos, mente, suéltate, vamos. A ver qué aparece, qué sale, a qué nos puede llevar todo esto. Entonces, fue muy bonito, la verdad. Pues a la hora de que ya empecé a permitir que mi mente se soltara más, que llegaran imágenes más espontáneas, empecé a tener otro tipo de visiones, claro. Se empezaban a aparecer algunas cosillas más, algunas figuras geométricas, por así decirlo, algunas más asimétricas. Empezaba a ver algún personaje que no era ni histórico o algo realmente histórico o de algún videojuego, nada de eso, era más como creado por mi propia mente. Y era casi como tener alguna conversación por momentos, incluso se desvanecían por momentos, podía ver otros objetos y esos objetos eran algunos sólidos, algunos eran tenían una sensación muy como de plastilina, por así decirlo. Muy parecido hace algún tiempo que logré
tener un viaje astral. Entonces sí, llegué a pensar en algún momento consciente y creo que eso sí me trajo de nuevo un poco de frustración en la parte de decir, bueno, ok, ¿por qué pensé de manera tan consciente que esto era un objeto sólido o que tal objeto era de tal manera? Pues ya estoy cayendo de nuevo en lo pragmático. Entonces volví a decirle a mi mente, tranquilo, no lo traigas, no lo hagas tan consciente, vuélvete a soltar. Me volví a soltar y pues volví a tener ciertas imágenes. Era muy bonito, muy interesante y uno de los que más me gustó fue otra experiencia que fue, aparte de sensorial, logró ser auditiva y por otro lado también logró ser, pues, por el sentido del olfato. Lograba sentir hasta ciertos aromas. En este caso, sí eran muy como cuando estaba en el mar, por así decirlo. Y otra experiencia me gustó también, aunque esa no estoy muy orgulloso porque sentí un poco de enojo al final. Me, me dejé llevar por mucha imaginación, de nuevo, al inicio algo pragmático y después lo solté. Y pues sí, era como si tuviera una armadura, estuviera en un combate y efectivamente sentía un poco la adrenalina, el corazón se aceleraba un poco, pero ya fue como, abre los ojos y, uff, tranquilo, amigo, tranquilo. Sin embargo, creo que la que más me fue relevante fue la de la regadera, por el hecho de que empecé a sentir ese miedo, esa megalofobia de decir, siento que va a salir algo gigante, enorme y no sé qué vaya a pasar, me va a comer o algo por el estilo. O sea, fue una experiencia bastante completa, creo yo, por el hecho de que sentía, no puedo decir de algo más claro, no obstante, podía sentir el sonido interno de cuando uno está debajo del agua y pues sobre todo la sensación. Incluso era como, abre los ojos ya, volví a cerrarlos y volví a vivir sobre esa experiencia, era bastante interesante. Ya. Muy bien, Olaf. Lo que parece interesante en tu caso es esta flexibilidad para pasar de un estado a otro, a un estado de conciencia, a un estado de relajación y de observación de la imaginación. O sea que de alguna manera tienes bastante flexibilidad y la variedad de sesiones que has tenido, o sea, la variedad, digamos, de aspectos que has visto y también la relación que mantienes con ello, te está indicando que no es la primera vez que imaginas, ¿no? Que es algo que ya estás acostumbrado, no era totalmente nuevo para ti esto, ¿verdad? Sí, de hecho, no sabía que esto se le podían llamar sesiones de imaginación. Sí, Bueno, aquí se le llama sesiones de imaginación, pero sí. el hecho de que tú hayas tenido esas sesiones, ¿desde cuándo tienes esa práctica? ¿O cuándo has tenido esas prácticas? Esas prácticas las tengo desde la infancia. ¿No? Sí, ya ve que desde la primera sesión que le comenté que pues yo siempre he tenido esa relación con la música por tenerlo como un medio de escape y que usted me dijo, no, tiene una connotación negativa. Dije, oh, tiene razón. Y ya que me la corrigió, dije, oh, está mucho mejor. Siempre es algo que he tenido muy presente, dado a que siempre he sido una persona un poco más del tipo introvertida. Cuando estoy no sé, cuando estaba en la escuela, por ejemplo, con mis compañeros y demás, sí, estaba con ellos un rato, pero yo siempre tenía la inclinación a alejarme un poco y pues ser más interno, adentrarme más a mi mente, a mi imaginación, y me dejaba llevar más por ello. Incluso hasta en algunas clases llegué a tener ciertos problemas con los profesores porque me decían, hola, ¿dónde estás? ¿No? Luego hasta le hablaban a mis papás diciendo que no, pues su hijo tiene déficit de atención o algo así. Y yo, no, pues es que estoy imaginando, estoy en mi mente. Y pues ahí es donde siempre he creado como esos escenarios y creo que es por ello que tengo esa flexibilidad, por así decirlo, como usted dice. Ya. Muy bien, Olaf. Sigamos con esa práctica y sigamos en un momento más con estas narraciones que hacen de sus experiencias individuales.